Bueno, bienvenido, Leo, que nos viene a dar la palabra el día de hoy. Bienvenido, muchas gracias y bueno, quedamos en sus manos. ¿Tiene su micrófono? Buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo me les ha ido? Bendigo, saludo a todos en esta noche, gracias por estar aquí, por apartar este tiempo. Entonces, quiero hacer una oración cortica antes de empezar con la palabra, ¿amén? Entonces, quiero que ahí donde usted está, se disponga, la palabra solo va a orar en la manera en que usted anhele y desee que ella misma haga algo en su vida y en su corazón. Padre, te damos gracias, te adoramos y como decía esta adoración, hoy corremos, Señor, a ti. Hoy corremos a tus brazos, Señor. Hoy corremos a tus manos, Señor. Venimos, Señor, después de una semana dura, Señor, tal vez agotados, con cansancio, Señor. Pero creo que este es el mejor lugar y el mejor tiempo que podamos tener en la semana. El saber que estamos delante de ti, el saber que venimos a buscarte, Señor, a pesar de ese cansancio, a pesar de la fatiga, a pesar de todo lo que pudo haber, Señor, a pesar de que pudiéramos tal vez estar en este momento, en algún lugar, compartiendo, Señor, tu voluntad y tu gracia nos han traído hasta este lugar. Tu palabra dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y te alabaré, Señor. Señor, para venir delante de ti, Señor, requerimos no solo de una misericordia. Tu palabra dice que más yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Necesitamos de tu abundante misericordia para estar delante tuyo. No todos tienen ese privilegio, no todos tienen esa oportunidad. Nosotros hoy la tenemos, Señor. Y estamos aquí para adorarte y para alabarte, para darte gracias. Bendigo a cada uno de mis hermanos que hoy se conectan, Señor. Bendigo sus vidas, Señor, los que han venido con sed, con necesidad, con hambre de ti, por una respuesta, Señor. Sé propicio, Señor, a su necesidad. Sé propicio, Señor, a su clamor y a su oración, Señor. Te bendecimos este momento, estos medios de comunicación, Señor. Bendice mi vida, Señor, santifícame, hazme digno de tu palabra, de este mensaje, Señor. Santifica nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Gracias te doy, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. 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 ¿Están ahí? ¿O estaba hablando solo? Amén, amén. Amén. Aquí estamos presentes. Ah, bueno, gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero de pronto hacer, antes de entrar como en lo lleno de la palabra, quiero hacer una pregunta a los que me quieran responder. Y se trata acerca de las piedras preciosas. Alguien que me diga una piedra preciosa que conozca, una joya, digámoslo así. Esmeralda. Una esmeralda, muy bien. Rubí. Un rubí, sí. Diamante. ¿Un qué, Laura? Diamante. Un diamante, sí, muy bien. ¿Quién más? Una amatista. ¿Cuál se cita? La amatista. Amatista, sí. Jonathan dice que el cuarzo. Bueno, sí, son todas esas preciosas. Pero de pronto, de los que me hablaron, que me nombre una característica de esa piedra. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuánto vale un quilate? Dígame una característica. La amatista, César. ¿Qué conoce de la amatista? Conozco que tiene un color particular, creo que es como fucsia, como moradito. Exactamente, pues
La verdad conozco poco de ella, pero me imagino que como la mayoría están escondidas en las profundidades, se tiene que buscarlas en minas, escarbar, limpiar. Ok. Muy bien. Laura, de los diamantes, ¿qué has escuchado? Francisco, Pachito, ¿qué nos quiere decir? Buenas noches. Buenas noches, Pachito. Gusto en saludarlos. Gracias. Características similares que todas brillan. Todas tienen un brillo. Sí. La mayoría se dan en la tierra o en lugares profundos. ¿Qué más? Que todas son preciosas. Y valiosas. Valiosas, sí. Sí, señor. Ok. Laura. Bueno, los diamantes, hay diamantes de colores también. Y entre más exóticos sea el color, más es su valor. Sí. Ok. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién más dijo otra piedra? Bueno, el Liu también dijo que... El rubí. Una esmeralda vale entre $35.000 y $50.000 cada quilate. Oh, bien. Victoria. El rubí es una piedra preciosa, es de color rojizo, como todas las piedras se encuentran en la tierra y en las minas, y pues es muy valiosa, muy costosa. Ok, bien. Yo creo que todos coincidieron en alguna característica, y era la que nombraba Pachito, y es que la gran mayoría, como ustedes dicen, se encuentran en la tierra y a grandes profundidades. Yo tengo por lo menos unas características de los diamantes. Dice que el diamante es una de las gemas más conocidas a nivel mundial. La mayoría de los diamantes naturales se forman en condiciones de presión y temperatura extremas, existentes a profundidades de 140 kilómetros a 190 kilómetros en el manto terrestre. Esto es mucha profundidad, es decir, 140 kilómetros creo que hay de aquí a Melgar, y si algo un poquito más. Imagínense todo lo que tienen que profundizar y cavar para encontrar una joya preciosa. Hay otra que se llama la serenodivita. Es una piedra preciosa muy rara de ver y cuyo origen se sitúa en Sri Lanka. El otro que es la piedra más costosa es el diamante rojo. Dice que la particularidad de un diamante rojo, para entender la particularidad de un diamante rojo, hagamos una pincelada rápida de los orígenes del diamante. Estas gemas compuestas de carbono también se encuentran en extremas profundidades, de 150 a 200 kilómetros de profundidad. Y otra particularidad de estas piedras de las que ustedes nombraban y que yo encontraba, es que son muy escasas. O sea, no todo el mundo tiene un rubí, no todo el mundo tiene un diamante, no todo el mundo tiene una esmeralda, como de pronto todos tenemos algún anillo de oro o de plata, ¿cierto? Pero no todos tienen estas piedras que acabamos de ver, precisamente por su escasez y precisamente por su precio, por lo difícil que es de encontrar. Y hacía esta similitud porque quiero hacer esta comparación, porque lo mismo sucede con la palabra de Dios. De pronto, como conocedores o como el conocimiento que teníamos de las piedras era básico. No sabemos a qué temperatura se funden, no sabemos exactamente a cuánto de profundidad se encuentran. Entonces, lo mismo nos ha pasado con la palabra de Dios. La conocemos, de pronto la hemos escuchado, pero no conocemos las características, no tanto de la palabra, sino del Dios de la palabra. ¿Y por qué pasa eso? Porque de pronto el minero o el excavador muchas veces no obtiene su resultado. ¿Por qué? No cava lo suficiente, no profundiza lo suficiente. Nosotros somos llamados obreros, nosotros somos llamados siervos de Dios,
y como obrero nuestra labor primeramente es profundizar en la palabra de Dios, ahondar en la palabra de Dios, encontrar esos tesoros escondidos, esas perlas, esos diamantes que hay en la palabra, que hay dentro de la palabra, pero es necesario que como hijos de Dios profundicemos de Dios. No pretendamos conocer a Dios o no pretendamos que Dios se nos revele, no pretendamos que Dios responda a nuestras oraciones si primero no profundizamos y aprendemos a conocerlo a Él mejor. Dice Proverbios 8:11, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todas las cosas que se pueden desear no son comparables con ella. Proverbios 8:11 dice que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Estábamos hablando de unas piedras preciosas, ¿cierto? Y tremendo, porque yo me imagino que en este momento nos vinieran y nos dijeran, tengo en esta mano en un rubí y en esta otra tengo la Biblia. ¿Usted qué escoge? Yo creo que uno diría, no, en medio de esta necesidad de todo esto, no. Obviamente creo que uno se inclinaría por el rubí, ¿cierto? Por su valor incalculable. Pero ¿qué tal lo que nos dice hoy la palabra? Dice que la palabra es más valiosa que todas esas piedras, que todos los rubíes, que todas las esmeraldas, que todos los diamantes del mundo. Todo eso, la palabra vale más que todo eso y que todo lo que se pueda desear. O sea, como seres humanos, en nuestra carne deseamos muchas cosas, en nuestras fuerzas deseamos muchas cosas. Deseamos una buena casa, deseamos un buen carro, deseamos buena ropa, deseamos lo mejor para nuestros hijos, pero ¿dónde estamos y a qué nivel o en qué escala estamos dejando, en qué escala de nuestros deseos estamos dejando la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es mejor que todo lo que podamos desear. Deseamos una buena semana, la palabra de Dios es mejor que todo eso. La palabra de Dios lo llena, lo sustenta, lo soporta todo. Escuchaba yo a un predicador que se llama John Piper y él hablaba y hacía una reflexión muy bonita acerca del valor de la palabra de Dios y de lo que es, y la sabiduría y las riquezas que hay en la palabra de Dios. Y él decía que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos era como un jardín de preescolar, de primaria, comparada con la sabiduría de Dios, que todos los científicos de la NASA eran como simples analfabetas delante de la palabra de Dios. Entonces, que la palabra misma hoy nos lleve a desear conocerle a Él bien, que profundicemos en la palabra. No pretendamos encontrar un rubí a 10 centímetros de profundidad. No pretendamos encontrar una respuesta de Dios a nuestra necesidad con tan solo hojear la palabra y pasarla una hoja y después la otra. Podemos detenernos si queremos en un solo texto, en un solo capítulo, en un solo verso, lo que usted necesite, deténgase. No hay afán por empezar y terminar la Biblia rápido, como de pronto a veces lo hemos emprendido. Leer la Biblia en un año. Qué bueno, es bueno y qué chévere ese reto, pero qué bueno es detenernos y profundizar en la palabra de Dios. Qué bueno es cavar, coger nuestras herramientas, coger como hace el minero, coger su pico, coger su casco, su linterna y cavar y profundizar. Yo creo que cuando uno memoriza la palabra, y hacíamos este ejercicio alguna vez con mi esposa y empezábamos a leer una y otra vez porque estábamos memorizando textos, y memorizando encontrábamos cosas que jamás habíamos entendido, y eso lo lleva a uno a animarse y a querer conocer más de Dios. Necesitamos profundizar, necesitamos excavar
¿Por qué Dios no? ¿Por qué, digámoslo, como los que tenemos hijos pequeños? Y les hago la pregunta, si su hijo se va para el parque o si va a salir, ¿usted le pondría una cadena de oro? ¿Usted le confiaría a su hijo un anillo de diamantes? Sí, vaya, y ahorita viene y me lo trae. ¿Cierto que no? Porque primero, porque son niños, porque son indefensos y porque de pronto no calculan el valor de eso. Y por allá en la Biblia habla de esos bebés espirituales, de esos niños espirituales a los cuales no se les confía el alimento sólido, sino que se les da se les da la leche, porque no están preparados para el alimento sólido, porque no hay la madurez para recibir esas riquezas de Dios. A veces, por nuestra inmadurez, no recibimos la revelación de la palabra de Dios. A veces por nuestra inmadurez, por nuestra falta de deseo, de anhelo, de querer más a Dios, porque deseamos más las riquezas del mundo y los deseos de nuestros corazones que la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tremendo. Toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios, viene de Dios, viene de ese creador del universo, de ese creador del cielo. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, es útil, toda. A veces yo preguntaba, cuando leo Levítico o cuando leo números, leyes y números y descendencias y genealogías, y yo como que, eso era para acabar rápido, me leía unos 3 capítulos de una vez, pero escuchando a un profesor de seminario, él enseñaba, ¿no? Toda la escritura tiene algo que enseñarnos. Y dice que a nosotros, dice que hablaba él acerca del Antiguo Testamento, dice que mucha gente está evitando o no le está dando la relevancia que debe tener el Antiguo Testamento, precisamente porque hay mucha profecía, porque hay mucha genealogía, porque hay mucho número. Entonces dice, y quieren llegar al Nuevo Testamento, y llegan al Nuevo Testamento y empiezan con Mateo y se encuentran con una genealogía. Entonces es tremendo. El Nuevo Testamento empieza con una genealogía y empieza como explicándonos o trayéndonos y recordándonos los personajes del Antiguo Testamento. Entonces toda la escritura hace algo en mi vida cuando yo lo entiendo, cuando yo lo anhelo, cuando yo lo deseo. Y sé que es útil primeramente para enseñar. Perdóname. Útil para enseñar. Dice que en primer lugar encontramos que la palabra de Dios es perfecta. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Dice, esta frase, la ley del Señor, es un término hebreo que se usa para definir las escrituras. Está hablando de toda la palabra de Dios. Entonces también podríamos traducirlo para decir que la palabra de Dios, o incluso la Biblia, es perfecta. Cuando en la palabra se habla de escrituras, y creo que en la Biblia nunca se nombra la palabra Biblia, siempre se nombra la palabra o las escrituras, y hace referencia a la Biblia. Y dice que la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es inerrante, no tiene error. La palabra de Dios no se va a contradecir a sí mismo. La palabra de Dios es precisa, es certera, es eficaz. Entonces, para nosotros poder encontrar esa verdad o esa perfección en la palabra de Dios, necesitamos, vuelvo y les digo, repito la palabra, ahondar, cavar profundamente.
si usted está leyendo Salmos, si usted está leyendo Proverbios, no sé cómo lee usted la Biblia. De pronto no es el modo correcto de que la leo donde la abro. No debemos tener un orden, debemos llevar un orden. Y qué bueno empezar por donde Dios inició, por el Génesis, para conocer a ese Dios grande, a ese Dios maravilloso, para conocer al Padre. Entonces, primero, en primer lugar, la palabra de Dios es perfecta. Lo segundo que encontramos, la palabra de Dios nos transforma. La ley del Señor es perfecta, convirtiendo el alma. La palabra convertir puede traducir revivir, restaurar y transformar. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando fuimos llamados con Dios, cuando vinimos a los caminos de Dios, a los pasos de Dios por su misericordia, necesariamente teníamos nuestra Biblia, ¿cierto? En ese fuego del primer amor nos metíamos, orábamos, leíamos, escudriñábamos y la palabra nos fue convirtiendo, nos fue ayudando a transformar. La palabra nos revivió, nos restauró y nos transformó. Más que una revelación de Dios a nosotros, más que un encuentro con Dios, es la palabra la que nos transforma, es la palabra la que nos cambia, no son las emociones, no es un momento, no es un tiempo, no, la palabra de Dios es la que verdaderamente trae la transformación a una vida y a un corazón. No pienses no anheles una transformación en tu vida, en tu casa, si no estás yendo a la palabra, si no estás cavando, si no estás escudriñando en la palabra de Dios. No creas que vas a obtener grandes bendiciones, grandes riquezas, si no estás conociendo a Dios a través de su palabra. Si de día y de noche no le buscas y no inquieres en la ley de Él. La palabra de Dios te revivirá, te restaurará y te transformará. Puede encontrarse en una situación en la que revive, restaura o transforma los versículos que leyó un día o una semana antes, porque había establecido la disciplina del estudio regular de la Biblia en su vida. Entonces, antes de eso dice que y había una historia muy, muy bonita respecto a esto de la palabra y las voy a leer rápidamente. Leí una historia interesante sobre un viejo minero que había vivido la vida de un ermitaño en las montañas de Colorado. Cuando murió, algunos de sus parientes lejanos vinieron a recoger sus objetos de valor. Llegaron para encontrar una choza de minero con una letrina detrás. Dentro de la cabaña había una olla vieja, algunos equipos de minería y una mesa rota con una silla de 3 patas que estaba junto a una pequeña ventana. Una lámpara de querosene bien usada se erguía como la pieza central de la mesa. Cuando los familiares recogieron las posesiones del minero, las cargaron en un camión y se prepararon para irse. El viejo amigo del minero se acercó. Él les gritó: ¿les importa si tomo lo que queda en esa vieja choza? Le dije: oh no, dijeron los familiares, no nos interesa, tómalo, tenemos todas las cosas valiosas, puedes tener lo que sea que esté allí. El hombre les dio las gracias y se fueron. Se acercó a la cabaña de su amigo, entró y miró un poco a su alrededor, luego buscó debajo de la mesa y levantó una de las tablas del suelo. Poco a poco sacó todo el oro que su amigo había descubierto en las décadas anteriores, millones de dólares en oro. Aparentemente el viejo minero había muerto con solo su verdadero amigo sabiendo su valor real. Del mismo modo, nuestro amigo Jesucristo quiere darse a conocer, pero a veces podemos ser como un pariente lejano. Sin embargo, si pudiéramos conocerlo mejor, descubriríamos las riquezas que Él tiene para nosotros. ¿Y dónde están esas riquezas? Están en su palabra. Entonces, habla aquí del Salmo 119, que es el salmo más largo, y me gusta, y es tremenda esta historia, porque dice que a veces nos pasa eso con Jesús.
nos volvemos simples parientes o familiares lejanos. Le conocemos, sí, escuchamos, de pronto vamos, aún muchas veces le servimos, pero muy pocas veces conocemos las riquezas que en él hay. Muy pocas veces desconocemos las riquezas que hay en un buen estudio de la palabra. Y cuando hablo en un buen estudio de la palabra, les estoy diciendo como algunas veces les he dicho, no puede haber personas que conociendo a Dios 5, 10, 15 años, aún tengan su misma Biblia o no tengan una Biblia de estudio, o no tengan un diccionario de estudio, o no tengan libros de teología, digámoslo así, algo que me ayude a conocer más a Dios, algo que me ayude a profundizar en Él. Un diccionario bíblico es una gran herramienta, los encuentra por internet, Biblias de estudio hay muchas, que su meta sea, si no la tiene, el tener una, que su meta sea también el prepararse, el tomar un estudio, estudios bíblicos hay muchos, hay seminarios bíblicos gratuitos en internet. Eso nace y tiene que haber una hambre y una sed de Dios por su palabra. Entonces, que seamos parientes pero no lejanos. Dios tiene grandes riquezas y muchas de esas riquezas las hemos perdido porque no hemos escudriñado su palabra. Muy distintas, creo yo, fueran nuestras vidas muy distintas si desde hace mucho tiempo nos hubiéramos dedicado a profundizar y a conocer más de su palabra, nos hubiéramos salido de tanta religiosidad y tanto costumbrismo y nos hubiéramos dedicado a conocerle mejor. Entonces, que entendamos que la palabra tiene la capacidad y la suficiencia de transformar las vidas, de renovarnos, de restaurarnos. La palabra tiene el poder de sanar. Alguna vez yo les hablaba acerca del milagro de la resurrección de Lázaro, cuando sabiendo que Lázaro ya llevaba 3 días, iba a cumplir 4 días en la tumba, y veíamos el caso me gusta porque Jesús, cuando hacía los milagros, cuando sanó a la mujer con el flujo de sangre, cuando sanó al ciego, todos ellos veían y de hecho Jesús les hablaba y ellos respondían. Jesús les preguntaba, ¿quieres ser sano? Y ellos decían sí. Al paralítico que le trajeron por el tejado, le habló, él escuchó, pero con Lázaro hubo algo muy tremendo. Lázaro estaba muerto, Lázaro no podía escuchar. Y vemos la autoridad que hay en la palabra de Dios, que solo bastó que él dijera, Lázaro, sal fuera, y así fue. Vemos que aún sobre la muerte, la palabra de Dios tiene un poder tremendo. Entonces, imagínense lo que puede hacer en nosotros, que tenemos nuestros sentidos, que Él nos está hablando. O sea, dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento habla de Él. Que así no leamos la palabra, que así queramos obviar a Dios, todos los días Él está diciendo a través del firmamento y de la creación, yo existo. No tienen excusa. Nadie podrá presentarse un día delante de Dios con la excusa de que yo no te conocí, de que no te revelaste a mi vida, porque sí lo hace todos los días. Entonces, hay un poder tremendo en la palabra de Dios. Busca la palabra de Dios. Allí cuando la palabra habla en la armadura de Dios, dice que la espada es la palabra, ¿cierto? Y habla de un guerrero con una armadura, pero la espada dice que es la palabra. Y no me imagino a un guerrero saliendo a la batalla sin espada. No enfrente sus luchas sin una palabra de Dios. No tome decisiones sin una palabra de Dios. No salga al mundo sin una palabra de Dios. No entable negocios sin una palabra de Dios. No entable relaciones sin una palabra de Dios. No salga y no se enfrente en sus fuerzas porque está saliendo. ¿Es usted un guerrero sin espada? Y muchos de esos hay hoy en día, guerreros sin espada, que de pronto decimos ser hijos de Dios
y nos estamos enfrentando al mundo y estamos enfrentando situaciones que estamos pasando sin una palabra de Dios. La palabra es nuestra espada, la palabra es nuestra defensa. Lo tercero que descubrimos en la palabra de Dios es que da una sabiduría increíble. El testimonio del Señor es seguro, haciendo sabios a los simples. La palabra de Dios a uno le da una sabiduría tremenda. Y esa sabiduría es la que nos lleva a temer, al temor de Dios. La palabra de Dios da inteligencia más que conocimiento. La palabra de Dios nos debe dar sabiduría, nos debe dar entendimiento e inteligencia. Dice que esa palabra proviene de una raíz que habla de una puerta abierta. Es la idea de una persona cuya mente es como una puerta abierta. Él o ella no tiene control sobre lo que entra o lo que sale. Entonces dice que la sabiduría es una puerta abierta. Y hay un texto en los evangelios cuando Jesús le dice a sus discípulos que ya no serán más mis discípulos, sino que ahora serán sus amigos. Y dice que tocó sus mentes y les abrió el entendimiento. La palabra de Dios nos da entendimiento. La palabra de Dios nos da discernimiento. Y yo creo que para eso no se necesitan de pronto para hallar ese entendimiento en la intimidad. No se necesita más que eso, sino una relación bonita con Dios para hallar también su revelación. Lo cuarto, aprendemos que la palabra de Dios es correcta. Los estatutos del Señor son correctos, regocijando el corazón. En hebreo, esto significa que la Biblia nos ha dado el camino correcto a seguir. No tenemos que perder el rumbo en la niebla de la opinión humana. La Biblia nos guía, la Biblia nos orienta, la Biblia es una luz en medio de tiempos tan difíciles, en medio donde todo lo que se nos habla es alzas, es carestía, va a haber escasez, va a haber hambre, se va a encarecer todo. Eso es lo que el lenguaje del mundo nos quiere y nos está trayendo todos los días. Todos los días por todos los medios nos están hablando de eso. Pero la palabra de Dios habla de cosas diferentes para sus hijos. Sí, la palabra de Dios habla de tiempos difíciles. La palabra de Dios habla de hambrunas, claro que sí, de guerras, de muerte, de violencia. Escrito está, todo eso está escrito. Pero eso para sus hijos hay otra verdad. Dice la Biblia en Isaías, no me acuerdo el capítulo, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, para nosotros en medios difíciles, si estamos sustentados en la palabra, va a ocurrir lo que Dios ha revelado a nuestras vidas. Qué difícil es enfrentar situaciones como estas sin una promesa de Dios en sus vidas. Qué difícil es enfrentar una crisis sin una palabra de Dios como sustento y como soporte sobre nuestras vidas. Y lo quinto, nos damos cuenta que el guardar la palabra de Dios nos hace felices. El guardar la palabra de Dios nos hace felices. Yo estudiando nos explicaban un atributo de Dios y dice que un atributo de Dios es que Dios es siempre feliz. Dios es siempre feliz y es un atributo comunicable de Dios que quiere manifestar en nuestras vidas. ¿Y cómo somos felices? Cuando hay abundancia, cuando hay dinero, cuando hay provisión, ¿no? Yo debo ser feliz porque mi fuente de felicidad debe ser la palabra de Dios. Mi fuente de felicidad debe ser Dios mismo. Mi fuente de felicidad debe provenir de la palabra de Dios. Entonces, la invitación en esta noche es a que aprendamos a conocer a Dios. Lo tenemos aquí tan cerca, en la Biblia. Ahí está Él, ahí está todo lo que Él es, toda su grandeza. Acerquémonos y dejemos de ser familiares lejanos
y seamos familiares cercanos de Dios. Compartamos con Él así como compartimos con los que están en casa. Hablemos con Él como hablamos con los que están en casa. Él está cerca, Él se ha manifestado, Él quiere darnos esos tesoros escondidos, los secretos muy guardados. Él quiere entregárnoslos a nosotros. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, te doy gracias en esta noche, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias por este libro, Señor, que nos has dejado a cada uno de nosotros. Gracias por revelarte, Señor, y no dejarnos a la deriva, Señor. Gracias porque en cada letra, Señor, estás tú. Gracias porque toda tu palabra es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, para corregir, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Haz que tu palabra, Señor, se haga real en nuestras vidas, Señor. Yo necesito de tu palabra día a día para vivir. Susténtame en ella. Enamórame de ti. Atráeme a ti, Señor. Atráeme a tu palabra, Señor. Deseo conocerte, Señor, y solo puedo hacerlo a través de tu palabra. Deseo profundizar, Señor. Perdóname, Señor, por desechar tu palabra, porque muchas veces lo he hecho. Muchas veces está, Padre Santo, la palabra y al lado también está el control remoto, Señor. Y muchas veces, digo casi siempre, me he decidido por el control. En las mañanas, Señor, está la palabra, pero también al lado está el celular. Y primero me decido por el celular, Señor. Haber estado, Señor, a ver notificaciones, Señor. Y muchas veces, Señor, he preferido eso a tu palabra, Señor. Y al desechar tu palabra, te estoy desechando a ti, te estoy alejando de mí. Te estoy diciendo, hay cosas más importantes. Señor, que tu palabra, Señor, sea una realidad en nosotros. Que tu palabra sea una necesidad continua y constante en nuestras vidas, Señor. Te doy a ti toda la gloria, Señor. Te doy a ti toda la honra. A ti sea la alabanza, Señor. Y permite que tu palabra sea obrando y transformando las vidas en nosotros y de los que estamos, Señor, en esta noche, en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.